our Srila Rupa Goswami, entonces Srila Rupa Goswami, his pranam mantra is Sri Chaitanya Manobhishtam esta es la mantra que glorifica a él. Sthapitam ena bhutale swayam rupkadamayam dadati swapadantikam, in which it is stated that Srila Rupa Goswami has established Sri Chaitanya Mahaprabhu's desire on earth planet. Entonces Sri Rupa Goswami, él ha establecido el deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el deseo de él, el deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu en esta tierra. His mind's mano abhishta means whatever he desire, he established. So Lo que decía Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami ha establecido. So Srila Rupa Goswami, our original acharya. Entonces Srila Rupa Goswami es nuestro acharya original, nuestro guru original. And he has write down Y él ha escrito 11 verses 11 versos for his disciples to follow. para sus discípulos para que puedan seguir. And these 11 verses comprises one book called Nectar of Instruction. Y este 11 versos junto se hace un libro que llama Nectar de la devoción. So Srila Rupa Goswami is Instruccion, perdón, Nectar de instrucción. instructing us, as we are his followers, he is instructing us what we should follow. Entonces, como somos seguidores de Srila Rupa Goswami, él está instruyendo a nosotros qué es lo que debemos seguir. And our seventh Goswami Acharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, he wrote book after this book. Entonces, nuestro séptimo acharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, escribió otro libro después de ese libro. And he elaborated in his book, Bhaktivinoda Thakur elaborated in his book only 2 verses out of 11. Y en este libro, él elaboró nada más 2 versos entre este 11 versos. And that book is called Bhaktya Loka. El libro se llama Bhaktya Loka. You will find this book on internet. El loka en español no es la loca en el sánscrito, para que los que están escuchando la palabra loca. Es lo que dice planeta. So, Puede chequear el libro en el internet también. Bhaktya Loka. L-O-K-A. so such an important verses are these two. These two are very, very important sloka for followers to follow. Entonces, este es muy importante para los seguidores, para que puedan seguir el libro y estos 2 versos. So these 2 sloka are very important for all of us, and don't overlook or don't underestimate. Entonces uno debe entender la importancia de estos 2 versos. No debe pensar que son ordinarios. So the first, so who knows these words? You're supposed to know these words. ¿Quién sabe estos versos? If you are initiated, Todo lo que están iniciados debe saber este verso. and if you don't know this by heart, Y si no saben ese de memoria, shame on you. tienen que tener mucha pena. So I want you to memorize these words Quiero que memoricen este verso in 1 year time. en un año. Very important.
Es muy importante. Remember what I said? Rupa Goswami wrote for his disciple, that means for us, Dije que Rupa Goswami disciples to come. Para nosotros. And then Srila Bhaktivinoda Thakur again wrote those two verses Y después and explained in detail. Escribió esos dos versos solamente y explicó en mucho detalle. So just understand the importance of these verses. Entonces solamente trata de entender la importancia de esos dos versos. Very important. Son muy importantes. So the first verse is atyaharah prayasas prajalpo niyamagrahah jana-sangas laulyam sadbhir bhaktir vinasyati. Es el primer verso. Meaning that I will read translation if you like, but better I translate because I don't have much time. Yeah, why not we repeat? It will be nice. Vamos a repetir la traducción It mejor. will be nice. Rather than my speaking to you, better Rupa Goswami and Bhaktivinoda Thakur speak to you. Mejor leemos directo, así sabemos la palabra exactamente de Srila Rupa Goswami y de Srila Bhaktivinoda Thakur. So, I'll read translation, maybe we should repeat, but since English is not common here, I'll just say it and you translate it. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. El servicio devocional del uno está spoiled, how to say spoiled? Dañado cuando uno sigue en los siguientes 6 cosas. So, our bhakti, devotional service to Krishna, becomes null and void day by day. Entonces nuestro It goes servicio downhill. hacia Krishna se vuelve nulo cuando hacemos estas If we cosas. indulge in these 6 things. Si estamos involucrados en estas 6 cosas. So the first one is eating more than necessary or collecting more funds than required. El primero es comer más que necesario o colectando fondos más que necesitado. Second is over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Segundo es para tratar demasiado de obtener o adquirir cosas que son muy difíciles para adquirir. Third is talking unnecessarily about mundane subject matters. Tercero es hablar como bochinche o cualquier cosa innecesario sobre temas mundanos. And fourth is practicing the scriptural rules and regulation only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. El cuarto es para seguir las reglas y regulaciones espirituales solamente para seguir, no para avanzar espiritualmente, pero solamente como formalmente seguir. Or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. O también rechazando todas las leyes, reglas y regulaciones de la escritura. Fifth is associating with worldly minded persons Quinto es asociando con la gente que tiene mentalidad mundana, who are not interested in Krishna consciousness. que no están interesados en conciencia de Krishna. And sixth is being greedy for mundane achievements. Y sexto es para tener codicia para adquirir cosas mundanas. So these are the 6 things. If we indulge in them, then our devotion to Krishna reduces day by day and it becomes 0, and then Entonces estas son las 6 cosas que si involucramos en esas 6 cosas, nuestra conciencia de Krishna va a seguir bajando diariamente y va a llegar hasta 0 o nulo. so I will discuss that maybe one by one we'll discuss this.
So the first one is atyaharah. El primero es atyaharah. Vamos a discutir uno por uno. Atyaharah means overeating. Atyaharah quiere decir comer más que necesario. And collecting mundane things Y colectar cosas mundanas more than necessary. más que necesario. And also it means acquiring mundane knowledge. También quiere decir adquirir conocimiento mundano. So this will destroy our devotion. Entonces eso va a destruir nuestra devoción. And accept religion for material prosperity. Entonces, aceptando religión para prosperidad material Encroachment of others' property. o quitar propiedad ajena. So all these things will destroy our devotion. Todo eso va a destruir nuestra devoción. So what that means is we should have yukta vairagya. Queremos decir que debemos tener yukta vairagya. Yukta vairagya means we should accept everything to use, or everything we have, we must use that in serving Krishna or advancing ourselves into devotion. Yukta vairagya quiere decir lo que tenemos o lo que recibimos, debemos involucrar esto en servir a Krishna y también en avanzar en conciencia de Krishna. So atyaharah prayasas cha. And prayas means over endeavoring. Prayas quiere decir tratar demasiado, trabajar demasiado o intentar demasiado. Working more than 8 hours a day, 5 days a week is called atyaharah. Sí, Prayas, sorry. Si trabajamos más que 8 horas diario, 5 días de la semana, es prayas. We must work, but not like crazy donkey. Pero debemos trabajar, pero no como loco burro. And whatever we earn, that must be for advancing in Krishna consciousness. Y lo que somos, debemos tratar de hacer todo para que podamos avanzar en el servicio devocional hacia Krishna. Because the highest goal of our life is to please Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Porque nuestra meta más elevada de la vida es para dar placer al Señor Supremo, Señor Krishna. Dharma sanustita punsa vikshvakshena katha suyatna utpadaya viratim srama hi kevalam. That by occupational duty, whatever we earn in time frame, not over endeavoring, overworking, whatever we earn must be used for advancing in Krishna consciousness. Según nuestro trabajo, lo que hacemos sin esforzar demasiado, debemos el resultado ocupar en el servicio hacia el Señor Krishna. Because ultimate goal of life is to reawaken our pure love for Krishna. Porque la meta última de la vida es adquirir amor para Krishna. So every moment, whatever we do, we must think and keep in mind our super goal. Entonces siempre lo que estamos haciendo cada momento, siempre debemos tener en nuestra mente nuestra meta. And that super goal is to become pure lover of Krishna. Y ese meta suprema es ser el amor, para desarrollar el amor puro para Krishna. Every second we must remember this, whether we are working or eating, bathing, walking, talking, we must remember our life's mission.
esta misión de nuestra vida, debemos acordar cada momento de nuestra vida, estamos caminando, comiendo, bañando, durmiendo, trabajando, lo que estamos haciendo, siempre debemos tener en nuestra mente este meta supremo. Life's mission statement is that somehow or other I have to attract Krishna's attention towards me, and that will happen if you love him. La meta de nuestra vida, la misión de nuestra vida debe ser cómo yo puedo atraer la atención de Krishna, cómo yo puedo hacer para que yo pueda atraer, y eso es cuando nosotros empezamos a amar a él. Human life's mission is to reawaken our pure love for Krishna. This is a life's mission statement. La meta de la vida humana es que cómo yo puedo desarrollar amor puro para Krishna. Esa es la misión de la vida humana. So atyaharah and prayas destroys this. Entonces atyaharah y prayas lo destruye ese deseo. Atyaharah, prayasas, prajalpo, unnecessary talk. Y también bochinche. We must talk about Krishna, converse about Krishna. Debemos hablar, pero de Krishna, ese tema de conciencia de Krishna. At work or at business, between two transaction, between two action, we must chant Hare Krishna, Hare Krishna. También entre nuestro trabajo, nuestro comercio, nuestro negocio, también entre eso debemos cantar Hare Krishna. And if you cannot say Krishna, Y si no then puedes decir within Krishna, mind you can remember Krishna. si no puedes decir Krishna, entonces por lo menos en su mente puede pensar de Krishna. So you have to remain Krishna conscious every moment. That's the mission statement. Entonces la misión es, la meta es para siempre permanecer recordando de Krishna. We should increase the intensity of our march towards Krishna. Y debemos praying. intensificar nuestro camino, sendero hacia Krishna. So unnecessary talking is like a frog talking in a rainy season. Entonces hablar bochincha, hablar cosas innecesarias es como una rana que está croando, perdón. La gorra se cayó. Croando, la rana croando. So all it does, it invites the snake. ¿Qué hace cuando una rana está croando? Te invita una culebra. And snake comes and eats the frog. Y la culebra viene y escucha el croando y dice, ahí está tú. Entonces viene y come la rana. This is called unnecessary talking. Eso se llama cuando uno habla innecesariamente. Talking about stocks, talking Habla about sobre acciones, politics, talking para about política, cinema, talking about cinema, actor, talking para about cricket, Bollywood hero, volleyball, talking about baseball, béisbol, basketball, all balls, and useless. Todo es inútil. Fútbol. So we have to use our time, Entonces tenemos que glorifying utilizar Lord, nuestro tiempo glorifying Lord's devotee, y también el devoto del Señor prajalpo, ser glorificado. niyamagrahah. Niyamagrahah means to just follow the rules and regulation for the sake of following them and not for advancing in Krishna consciousness. Niyamagrahah quiere decir que seguir las reglas solamente para seguir, no para con esta intención de avanzar espiritualmente. Just like Indian ladies, Así they como las mujeres hindúes, fast almost every other day. cada 2 días están ayunando. This is for this god and this is for Ese that para este demigod, Dios, ese para and this este is for semidios, Sunny, and this is este for para Brahaspati, and this is for Saturno, Ganapati, ese para and this is Ganesha, for Shiva, Saraswati, Saraswati. and this is for all tea. And at the end, nothing. Entonces siempre están ayunando cada 2 días, 3 días para complacer ese semidios, este planeta, esto, otro. Useless. Entonces inútil. We must fast in Debemos, order to please Krishna, in order to why please Krishna pleases when we fast. debemos
Debemos ayunar para complacer a Krishna. ¿Cómo Krishna consigue placer cuando nos ayunamos? Ahora voy a explicar. It's not that Krishna wants to see us being tortured, No es que Krishna quiere ver a nosotros torturándose, but Krishna wants to see us pero Krishna controlling our ver, senses. Krishna quiere ver a nosotros cómo nosotros controlamos nuestros sentidos. Because dusparena nalanacha, the more you gratify your senses, the more senses wants, and you will never win. Porque entre más involucramos los sentidos en el disfrute material, lo más los sentidos van a querer más y más hambre va a tener y va a estar lejos de Krishna. So we want to fast certain days like Ekadasi, Ramnavami, Janmashtami. Entonces por eso ayunamos días como Ekadashi, día de aparición de Ramachandra, aparición de Sri Krishna. Why? Because that day we can engage all our senses in glorifying Krishna, in pleasing Krishna. ¿Y por qué ayunamos? Porque esos días especiales queremos ocupar nuestros sentidos en servir al Señor Krishna, en glorificar al Señor Krishna. This is the idea of fasting. Fasting means Esa es la idea de ayunar. you don't give your senses sense gratification, rather you use your senses to glorify Krishna, in serving Krishna. Ayunar quiere decir que tú no vas a dar tus sentidos el disfrute material, sino tú vas a ocupar los sentidos en complacer a Sri Krishna. This is called fasting. Eso se llama ayunar. Not like I said before. I don't want to repeat because I don't have time. No como antes, como digo, ¿no? Que ayunar para este semillos, otro más. So niyamagrahah. Eso se llama niyamagrahah. I'll tell you one. They all like katha here. So I'll tell you one small Dice un story cuento katha. pequeño, un pasatiempo Lord pequeño. Chaitanya Mahaprabhu, after big huge kirtan, he was very tired and he slept in the middle of it, one door of Gambhira. Right in the door, he just slept. Después de un gran kirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba muy cansado y él se quedó acostado, dormido, justo en la entrada del cuarto de él, que el lugar se llama Gambhira en Jagannath-puri. So his feet were inside and his face was outside the door. Los pies de él estaban dentro del cuarto, pero la parte de arriba, como el rostro, la cabeza estaba en la entrada, hasta la puerta. Very little door, small door. Había una puerta muy And he's pequeña lying right in it. y él estaba ahí mismo, justo enfrente de la puerta. So there is no other door to go into Gambhira. No había otra manera de entrar a ese cuarto. Small little room. Muy pequeña puerta. So Govinda, his servant, used to give him massage every afternoon after the meal. So today his feet were inside and he was lying in the door. Entonces su sirviente Govinda diariamente daba masaje a Sri Chaitanya Mahaprabhu después de tomar comida o prasad y cuando él descansaba. Pero esta vez los pies no estaban afuera, sino la cabeza y los pies estaban dentro. Entonces, ¿cómo él va a entrar? So for serving Lord's lotus feet, he jumped over Lord and went inside and massaged his feet. Entonces, para servir a Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque los pies estaban dentro, él traspasó el cuerpo sobresaltó el cuerpo de Chaitanya Mahaprabhu para dar masaje al pie. So he massaged and then Chaitanya Mahaprabhu woke up after his sleep, 1 hour or 2, and he said, Govinda, how come you are inside? Entonces Chaitanya Mahaprabhu levantó después de una hora algo así y vio su sirviente adentro. Dijo que ¿cómo entraste? Si yo estaba así descansando. So he said, I came inside to massage your feet. And so Chaitanya Mahaprabhu said, but how can you cross over me? It is very sinful. Entonces él dijo que yo venía adentro sobresaltando a su cuerpo para dar masaje. Entonces dijo que ¿cómo tú vas a hacer eso? Eso es muy ofensivo, sobresaltar el cuerpo de alguien y mi cuerpo. So Govinda said, for your seva, for your service, I can take that sin, no problem. But okay, you can try.
Entonces dijo que no, para servir a usted, yo tomé ese riesgo, yo sobresalté a su cuerpo para dar servicio a usted. Yo tomé ese riesgo. So Lord Chaitanya Mahaprabhu asked, did you eat lunch? Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo que tú comiste almuerzo. No, I did not eat my lunch. Entonces él dijo que no, yo no he comido. So then, for serving you, I can break the rule. But for my belly, for my self-gratification, I don't want to break the rule of crossing you. Dice que para servir a usted, yo rompí la regla o el principio y sobresalté a su cuerpo. Pero para salir para comer, yo no quiero hacer este acto para mi gratificación de mi barriga personal. Yo no quiero hacer, pero para servir sí quiero tomar el riesgo. So this is niyamagrahah. For no niyamagrahah when it comes to pleasing Lord, but for my belly, no crossing over Lord Chaitanya. Entonces ese es niyamagrahah. Para mi sentido gratificar, mi sentido, no debo romper ningún principio, debo seguir principio. Pero para dar placer a Krishna, ese es el principio más elevado para dar placer a Krishna. No hay ningún otro principio más elevado. Jana-sangas laulyam sadbhir bhaktir vinasyati. Jana-sangas, those people who have no interest in Krishna consciousness, we should not associate with them, overindulge in that association. Entonces las personas que no están interesados en la conciencia de Krishna, no debemos asociar muy íntimamente con esas personas. That includes watching movie shows and TV shows and all kind of nonsense and going to theater and talking about cricket and talking about mundane things and associating with worldly minded people. Entonces asociando con gente mundana también quiere decir que uno va para ver las películas, episodios en los televisores, hablar sobre la situación política, hablar sobre Bollywood o juegos como béisbol, fútbol, FIFA, cosas así. Jana-sangas laulyam, low means intense greediness for mundane material things. Y laulyam quiere decir tener mucha codicia para low quiere decir para adquirir, tener mucha codicia para adquirir cosas mundanas, materiales. So I don't have much time, but I want to complete another verse. Quiero hacer un verso breve también, como no hay suficiente tiempo. Actually, it's a nice PowerPoint. Duratma and worldly people, and it's a good PowerPoint. Buen PowerPoint sobre la You gente. can have this if you want. Pueden si quieren. Niyamagrahah, jana-sangas laulyam cha, conclusion laulyam. So then I'll jump into verse number 3. Entonces verso número 3, ¿qué dice? So verse number 3 is how we can enhance and advance in our devotion to Krishna. Entonces verso número 3 es cómo podemos intensificar y incrementar nuestra devoción hacia Krishna. So utsaha nischayat dhairyat tata karma pravartanat sangatyagat sato vritte sadbhir bhakti prasiddhati. That means utsaha, enthusiasm, Entonces aquí necesitamos entusiasmo, nischay, strong determination, determinación muy firme, dhairyat, patience, paciencia, utsaha nischayat dhairyat tata karma pravartanat, to follow the rules and para regulations seguir las such as reglas y regulaciones como Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, escuchando, Padasevanam, Archanam, hablando de Vandanam, Krishna, Sakyam, pensando de Dasyam, Krishna, Atma Nivedanam, sirviendo a Krishna, todo para Noda Krishna. Bhakti, Tata Karma Pravartanat, Sangatyagat, and those who have no interest in Krishna consciousness, we must abandon their company. No debemos asociar con la gente que no tienen interés en conciencia de Krishna. Sangatyagat Sato Vritte. Sato Vritte meaning
following the footsteps of previous acharya, advanced devotees. Y debemos seguir los pasos de los devotos avanzados, de los acharyas previos. So, utsaha means anything you want to do, you have to be enthusiastic. Utsaha quiere decir entusiasmo. Todo lo que quiere uno hacer en la vida, uno debe tener mucho entusiasmo. You want to become PhD, MBA, PhD, you have to be enthusiastic. I want to become MS. Si uno quiere ser muy cualificado, un PhD, un doctor, lo que sea, uno tiene que tener mucho entusiasmo para hacer eso. But if you are not enthusiastic, oh, I'll be PhD, let's see, or whatever happens, or I don't like. Pero si uno no tiene entusiasmo, uno va a pensar que quiero hacer PhD, quiero ser un doctor, también, no, ver qué pasa, no sé. You have to be enthusiastic. Entonces debo tener mucho entusiasmo to accomplish PhD. para hacer un PhD. You want to marry beautiful girl. Si uno quiere casar con una muchacha bonita, uno debe tener mucho entusiasmo. Money she will make, but I want beautiful lady to be married. Yeah. And I'll find one. Yeah. I don't have to go to college, but I'll find one. Si uno dice que no voy a poner a trabajar, ni a estudiar, ni a adquirir riqueza, pero voy a buscar una muchacha bonita, eso no funciona. No, you have to be very Oye, enthusiastic. hombre, eso no funciona así. You have to go get it. No, tiene que trabajar duro, tiene que adquirir todo lo que uno necesita. So much y después enthusiasm. tiene que atraer. I want. Necesita tener mucho entusiasmo, yo quiero adquirir, solamente adquirir. You want to become millionaire. Many millionaire here. Hay muchos millonarios aquí. Entonces dice que sí quiere ser millonario. I'll go business, okay. He will do business for me. He will do business for me. Let's see. I have to sleep today. And no, you have to go get it. Y si no hay entusiasmo, uno dice que mi empleado va a trabajar, otro va a trabajar, ¿para qué trabajar tan duro? Oye, descansarte, solo anda conmigo. Entonces uno va a estar muy cansado y va a estar durmiendo durante el día en vez de trabajar. You have to be very enthusiastic. Tiene que tener mucho entusiasmo para trabajar. Whatever His Holiness Guru Prasad Maharaj says, you have to do it right away. Not do it right away, you have to understand his manobhistam, what he's thinking, what he expects me to do. Before he tells me, I should get it accomplished. That is enthusiasm. Entusiasmo también quiere decir, nuestro maestro espiritual, su santidad Guru Prasad Maharaj, antes que él desea algo, él dice algo que nosotros debemos seguir, ya debemos hacerlo para complacer todo lo que él desea. Entonces ese es el entusiasmo, no esperar. So this is enthusiasm. How can I please Krishna and Guru? This is enthusiasm. Entusiasmo es cómo yo puedo dar placer a mi maestro espiritual, a Guru y a Krishna. And we should ask them, Krishna, ask Guru, how can I please you? What will please you? What should I do that will be very, very pleasing to you? Y debemos preguntar al Guru qué es lo que puedo hacer para dar placer a usted. ¿Cuál es la actividad que da placer a usted? ¿Qué debo hacer? Not that I'll wait and let him tell me to do something or whatever. I'll see whatever he say, or when he will say, let's see, wait, and not like that. That's not utsaha. That's not enthusiasm. Entonces no debemos tener esa actitud de no, vamos a esperar para que diga, después lo hacemos, que pensamos. Yo sí, como no, en el futuro lo hacemos. Entonces esa actitud no debemos tener, eso no es entusiasmo, debemos tener entusiasmo. Whatever he expects me to do, I should do immediately without being told. Lo que él espera de mí, el servicio él espera de mí, yo debo hacer de una sola vez antes que él me diga también. That is called utsaha. Eso se llama entusiasmo. Utsaha nischaya, strong Después determination. viene la determinación
firme y fuerte. Remember why we discussing this? ¿Por qué estamos These six discutiendo este things, tema? these six things enhances our devotion. In other words, increases our devotion. Porque esas 6 cosas incrementan nuestra devoción, por eso estamos hablando de esas 6 cosas. These 6 things can help us the most to reawaken our dormant Krishna consciousness. Estas 6 cosas nos pueden ayudar lo máximo para despertar nuestro amor para Krishna que está dormante. This is what we are looking for, to re-establish and reawaken our pure love for Krishna. Eso es lo que necesitamos para despertar nuestra conciencia de Krishna que está dormida. So utsaha nischayat, nischay, strong determination. Entusiasmo y determinación firme y fuerte. Strong determination means I want to become PhD. I want that beautiful girl to marry. I want that $1 million, or I want one. So we become so enthusiastic about it. So same thing for devotion to Krishna, for pleasing Krishna. We should be determined, very determined. Entusiasmo quiere decir que yo quiero ser PhD, yo quiero a esa muchacha buena para casar, yo quiero los millones de dólares, yo quiero, pero ese mismo entusiasmo poner en nuestra vida para desarrollar conciencia de Krishna y avanzar para amar a Krishna. We should be determined to please Krishna. Debemos tener la determinación de complacer a Krishna. One story, I don't have time, but there's one katha. Somebody, she was the scheduled class kind of person. Un pasatiempo de Ramayana, había una señora viejita que llamaba Shabri, ella era de scheduled tribe, ¿cómo se tribe? Tribu. Tribal. De una casta tribu, no muy elevada. She was a young lady, like 5, 6 years. She was a young lady, 6, 7 years old. Small girl. Small girl. Perdón, yo dije viejita, ¿no? Él dice que tiene nomás 6 años. And his guru, her guru was Matanga Rishi. Entonces el guru de ella se llamaba Matanga Rishi, sabio Matanga. So she wanted to see Lord Ramchandra and serve him. Entonces ella tenía deseo de ver cara a cara con el señor Ramachandra y servir a él en su edad de joven de 5 o 6 años. At young age. So Matanga Rishi said one day, her guru said one day your Lord Ramchandra will come and bless you. Entonces Matanga Rishi, su guru, dijo que un día va a venir el señor Ramachandra y va a complacer su deseo para ver a usted cara a cara y se puede servir a él. Un día va a pasar eso. So every single day she would collect nice flowers for worshipping him and nice fruits for worshipping him, and every single day clean his path to the ashram, and thinking Lord Ramchandra is going to come today. He's going to come today. Entonces todos los días que ella hacía, decoraba el ashram donde ella quedaba, limpiaba adentro y afuera, decoraba con flores el camino que entra al ashram y arreglar frutas muy dulces, buenas, porque tal vez hoy viene el señor Ramachandra y el día siguiente, tal vez hoy viene el señor Ramachandra, todo debe ser muy bonito, muy limpio, muy agradable para dar la bienvenida. Todos los días ella hacía eso. So 5,000 years passed by, I don't know how many, maybe 15,000 years passed by, and she became old lady. Sí, como le dije, viejita, entonces ella volvió viejita, pero no ese tiempo. Después de muchos años haciendo ese servicio diariamente, esperando a Ramachandra, después de 1000 años, ella volvió viejita. Ese tiempo la gente vivía mucho más que 100 años. But she had strong determination and she had lots of patience. Pero ella tenía dos cosas, mucha determinación firme y mucha paciencia. So, because this is Lord Ramchandra's story in Treta Yuga, long duration of life, so she became old, maybe 10,000 years something, and Lord Ramchandra, sure enough, he came. Porque esa época, Treta Yuga, la gente vivía 100,000 años, entonces ella
era viejita, de miles de años, tenía edad, y un día, sí, señor Ramachandra entró en ese camino para dar audiencia a ella. And when he came, she became so enthusiastic that she wanted to offer fruits, boar fruits, to Lord Ramchandra. She first ate and see that it is very sweet. So she tasted it, very sweet boar. Boar means fruit, little fruit like this. So she was enthusiastic, she was patient, and she was very determined. And Lord Ramchandra came and he ate those jute bear, means the leftover or leftover remnants, okay, remnants fruit. Lord Ramchandra ate because he had patience, enthusiasm, and strong determination. Entonces, cuando vino el señor Ramachandra de verdad ese día, ella volvió muy entusiástica, muy feliz, muy extática, le dio la bienvenida dentro de la casa y ella ofreció fruta para él para que coma. ¿Cuál fruta ofreció? Hay unas frutas así redondas, bolitas como mora, como frambuesa, mora, cereza, esta familia, pero como mora redonda y muy dulce. Pero ella no sabía cuál era dulce, cuál era cítrico. Entonces ella probaba, ese es dulce, entonces daba al señor Ramachandra, el señor Supremo, y el señor Supremo comía. Otro, no, es muy cítrico, bótalo. Ese es muy dulce, come. Y el señor Ramachandra aceptaba. ¿Por qué? Porque Maharaj que tenía tres cosas. Tenía determinación, tenía paciencia, tenía mucho entusiasmo. Por miles de años, cuando viene el señor Ramachandra, cuando viene mi señor Ramachandra, el señor Ramachandra reciprocó y aceptó el servicio por ella tener esa cualidad. Utsaha nischayat dhairyat tata tata karma pravartana sangati agat sato vritte sadbhir bhakti prasiddhati. By this sixth thing, devotional service becomes established and you realize the transcendental mellow. Entonces, con estas seis cosas, cuando nos sigue, nosotros establecemos el sendero de bhakti, de servicio devocional amoroso hacia Krishna, y así estamos fijos en nuestra conciencia de Krishna y avanzamos. So I don't have time for finishing this sloka. I don't want to rush into anything, but I'll pause here and open the floor for questions. Voy a pararme aquí por cuestión de tiempo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Por favor, me pueden hacer ahora. So any question at all? ¿Alguna pregunta, Madre Pía? Sí, yo estoy español. Bueno, en los principios usted habló de los seis, habló acerca del conocimiento mundano. Quería saber qué tipo de conocimiento es el conocimiento mundano. You were saying about material knowledge, mundane knowledge to acquire is not good. What do you mean exactly by mundane knowledge? Mundane knowledge, very simple definition. Mundane means that which has no connection with Krishna. It's called mundane. Conocimiento mundano quiere decir que algo que no tiene conexión con el Señor Krishna. So, if you have MA, PhD like engineer, and I was also engineer, master degree in structural engineering, professional engineer. So you can use this mundane knowledge to earn for your bread and butter, and extra you can give it to Prabhupada for preaching, or you can use that in preaching, or you can use that in enhancing your Krishna consciousness. So mundane knowledge means that which has no connection with Krishna, that kind of knowledge. El conocimiento mundano quiere decir que no tenga conexión con Krishna. Pero uno adquiere el conocimiento mundano, uno va trabajando, uno vuelve ingeniero, doctorate, o tener una cualificación alta, o PhD, y uno va a trabajar. Cuando uno trabaja, con ese trabajo lo que viene, uno sobrevive con su familia y
también si uno puede, saca algo para ofrecer a Srila Rupa, para ofrecer movimiento a los devotos, para predicar, para servir a Krishna, pero normalmente conocimiento mundano es lo que no tiene relación con Krishna, pero podemos ocupar este conocimiento que tenemos en servicio hacia Krishna. But you can have a yukta vairagya. He has a mundane knowledge, playing guitar and organ and piano and He comes whatnot. over here every year, Nectar Prabhu. He comes here, Huh? Panama. Oh, he does. Yeah. So he knows So here is yukta vairagya. Mundane knowledge, but it is used in Krishna's service. It is spiritualized. Entonces, él está dando ejemplos de Nectar Prabhu, quien sabe tocar guitarra y cantar, pero ustedes saben, cuando él viene aquí, él toca guitarra y canta canciones de Krishna. Entonces él está utilizando el instrumento de guitarra para servir a Krishna y a los devotos. Mundane means that which has no connection with Krishna, and spiritual means that has connection with Krishna. It's called spiritual. Harisambandhi vastuna, Rupa Goswami says. Anything that you, like this building, you can have here go-go girl, to say dance or some Go-go club. club or something mundane material. And here we have beautiful deity, beautiful, same hall, but it is connected with Krishna, and it is not connected with mundane and spiritual. Entonces mundano quiere decir lo que no tiene relación con Krishna. Espiritual quiere decir lo que está relacionado con Krishna. Por ejemplo, el edificio este está hecho de cosas materiales. Entonces uno podría utilizar para abrir un club, una discoteca, lo que sea. Pero aquí que tenemos un movimiento, una institución, religión, de espiritualidad, tenemos deidades, belleza de deidades, los devotos vienen, cantamos kirtan, entonces hemos espiritualizado este lugar. Any other question? ¿Hay más preguntas? Jitu? Hare Krishna. In the starting you told that we should not overeat because that is affecting our Krishna consciousness. So my question is, although it is right that we should not overeat, not good for health, but overeating the prasad will help increase our Krishna consciousness? Me gusta esa pregunta porque puede identificar mucho. Dice que en inicio Maharaj dijo que uno no debe involucrar en comer demasiado más que necesario. Pero en el templo o en la casa uno come prasad. Y comer prasad es como un servicio. Uno no debe comer 5 o 6 chapatis y 4 pizzas por lo menos. Entonces, eso es lo que los devotos. Entonces estoy feliz que él preguntó porque yo tenía la misma duda, ¿no? Difícil, usted sabe, ¿no? Entonces, hoy por favor controle hombres. Any other question? But you didn't give the I thought you gave. No, that was the question they are asking. You gave a big lecture on that. No, the question they are asking on, still no reply. I just translate the question. Yes, prasadam can be honored, but not over. If you overeat prasadam, then also you will have some kind of lapse in your body. Or if you overeat every day prasad, oh good prasad, that's every day then big belly, and then no good. Entonces, Yukta means Rupa Goswami is using word yukta. Even Bhagavad Gita, Bhagavan saying that he is saying yukta karma bodhasya yogo bhavati dukkha. He says other words go. Let me have. Yuktahar viharascha. Yuktahar, Krishna says in Gita, Yuktahar. One must take yukta. Yukta means not too much, not too less. Yuktahar vihar. And we should have enjoyment also, vihar.
Krishna Vihari, Braj Vihari, Vihar. So Anand, you go for recreation. So only optimum recreation, not too much, not too less. So this should be optimum, not, oh, it is prasadam, I can indulge. No, your body is going to react to that prasad. Dice Maharaja que uno debe ser siempre controlado, aunque es prasad, y uno le gusta comer más, pensando que es prasad, voy a comer más, pero uno debe ser yukta. Yukta quiere decir que, sorry, enough is enough, yeah. Entonces uno debe saber dónde está la línea, y Rupa Goswami también explica, Sri Krishna también explica esa misma palabra yukta, que uno debe ser balanceado, ni muy poco ni demasiado, justo cuanto uno necesita. Si uno tiene capacidad de 2 pizzas, de 2, y 4, no, uno mejor. Entonces así, óptimo. Y vihar quiere decir disfrutar, uno debe disfrutar también, ¿no? Entonces disfrutar con Sri Krishna, pero siempre balanceado. Even in this loka, atyaharah, prayasas, atyaharah, overeating. Prasad or any another, not overeating. Atyaharah quiere decir comer más que necesario. Any other question? ¿Más preguntas? Better chant than eat. Mejor cantar que comer. Nobody dies under eating. Nadie muere Everybody, comiendo most of the menos. people dies overeating. La mayoría muere comiendo más. And if you undereat, you will have longevity. You will live longer. Si come poquito menos, va a vivir más tiempo. If you overeat, your body will have to work hard. Your liver, your lungs, your heart, and all organs have to work hard. And that means they're going to run down. They're going to be declining. So better optimum. Entonces dice que cuando uno come demasiado, más que necesario, todos los órganos del cuerpo trabajan más duro para digerir la comida, pero que vamos lo pueden. Entonces, todo hígado y liver, hígado, kidney, riñones trabajan más duro y tienen más cansados, y después el cuerpo va a ser más y más viejo más rápido.